¿Cómo Quiero dar estás? ¿Qué parte, mi dices? coronel, que en este momento se está iniciando la transmisión en vivo en Facebook. Entonces, ya necesitamos mutear los micrófonos solamente para las intervenciones que están establecidas en el programa, por favor. Ya, perfecto. Me estoy muteando. Listo, ya está. Ronald, Lucho, Lucho, ¿me escuchas? sí, Luis, sí, los escucho. Hola, Santiago, buenas tardes. ¿te escucha bien? Perfecto, se escucha bien. Tenemos lista ya, Santiago, la presentación Sí, lo estoy viendo, tuya en pantalla. lo estoy El viendo. personal de informática está a disposición, a tus órdenes para eh, cambiar las diapositivas y todo lo que sea necesario. En este momento ya ha comenzado la transmisión en vivo a través del Facebook. Entonces, ya estamos por iniciar, por favor, Santiago. No, no hay problema. Cuando el coronel mande, yo estoy a disposición. Yo lo que tengo es tu imagen y la imagen de las diapositivas, vamos a llamarlo de alguna manera. Si el personal de informática acompaña lo que yo hablo, ellos van a saber cuándo cambiarlo. Si se distraen, yo les voy a decir. Está muy bien, la imagen está muy bien. Lo que yo no estoy viendo lo estoy viendo ni al coronel Iván y tampoco al coronel Elam. A ninguno de los dos lo estoy viendo, pero creo que ellos me ven y yo ya hablé con ellos y creo que me escuchan. Luis, ¿tú me escuchas también? Iván, gracias, coronel. Y Luis, Luis, me escuchas bien, ¿no? Sí, se te escucha perfectamente, Santiago. Todo el personal está escuchando correctamente. Es que me dio un problema con el computador a último momento, entonces lo estoy haciendo desde el teléfono. Pero ya estamos en Facebook, ¿no?
Luis, ¿estás ahí? Sí, muy bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pedimos por favor ponerse cómodos, tomar sus lugares correspondientes para poder dar inicio al programa preparado para esta tarde y al seminario internacional preparado por la Escuela Militar de Ingeniería. Con la autorización del señor coronel Ivano Montesejas, PhD, magnífico rector de la Escuela Militar de Ingeniería, Mariscal Antonio José de Sucre. Saludamos la presencia del señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Rubén Cordero Vargas, vicerrector de grado de esta Casa de Estudios Superiores. Saludamos al señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Javier Antonio Jiménez Terán, vicerrector de posgrado de la Escuela Militar de Ingeniería. Asimismo, saludamos al señor coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Elan Ferreira Centeno, director nacional de Interacción Social y Relaciones Internacionales. Saludamos a los señores directores nacionales, señores directores de las unidades académicas, jefes de carrera, docentes, comunidad universitaria. Asimismo, tenemos el agrado de saludar al licenciado doctor Santiago Martín Gallo Ábalos Dupuy, expositor internacional invitado para esta ocasión. Saludamos asimismo a nuestros participantes inscritos en los países hermanos. Saludamos a la gente en España, Perú, Argentina, Paraguay, Colombia, nos siguen desde Estados Unidos, El Salvador, tenemos participantes en Honduras y a todos nuestros seguidores en nuestra querida Bolivia. Damos inicio al webinar internacional con las palabras de bienvenida a cargo del coronel diplomado en Altos Estudios Nacionales, Elan Paulo Ferreira Centeno, quien es director nacional de Interacción Social y Relaciones Internacionales. Muchas gracias. Con la autorización del señor rector, coronel Iván Omonte Cejas, PhD, saludo a los señores vicerrectores, directores nacionales, directores de las unidades académicas, comunidad universitaria, a nuestro expositor internacional, licenciado doctor Santiago Martín Gallo Ábalos, y a todos los cibernautas que nos siguen en Bolivia, América Latina y el mundo. La Escuela Militar de Ingeniería acortó las distancias a través de las pantallas para avanzar de la mano junto a su razón de ser, que es su comunidad universitaria, la enseñanza académica, la investigación, tecnología e innovación. En Bolivia somos la primera universidad en implementar webinars a nivel nacional, seminarios, congresos y talleres online puestos a disposición de la sociedad boliviana en su conjunto de forma gratuita, obteniendo resultados que reflejan un triunfo ante la situación actual por el que estamos atravesando. Por un lado, una sociedad boliviana con ansias de nutrirse de conocimientos y a quienes felicitamos por generarse los medios y demostrar que no existen las limitaciones cuando uno tiene el interés, voluntad y ganas de superarse, lo que nos compromete a seguir siendo la universidad referente a nivel nacional e internacional, trabajando para sobrellevar adversidades que se interpongan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Damos a conocer que en la primera fase logramos alcanzar alrededor de 40 eventos online, que tuvieron temáticas en las diferentes áreas del conocimiento y capacitar a más de 20,000 personas entre bachilleres, universitarios y profesionales. De esta manera, doy la bienvenida al webinar denominado Medidas de Emergencia Sanitaria y Social de España, como modelo al mundo ante la pandemia del COVID-19. Le cedo la palabra al licenciado Pablo Araujo para que lea el currículum vitae de nuestro expositor. Buenas tardes. Santiago Martín Gallo Ábalos Dupuy de Lom, de nacionalidad argentina y brasilera, profesión abogado de la Universidad San Pablo de Brasil, maestría en estrategias políticas,
especialidad en estrategias de la comunicación, especialidad en la formación de formadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en España, residencia actual en la ciudad de Sevilla, capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía, España, experiencia laboral, secretario del Mercosur, secretario de Estado de Relaciones Internacionales de Paraná, Brasil, secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo del Sur de Brasil, gerente de Desarrollo Territorial del Parque Tecnológico de Itaipú, Brasil, y socio de la consultora en desarrollo territorial Nomans Internacional. Señor expositor, tenga la gentileza de dar inicio a su exposición. Muchas gracias. Primeramente, buenas noches, señor rector, coronel Iván Omonte Cejas. Muchas gracias por dar la posibilidad de estar junto con el director nacional de Integración Social y Relaciones Internacionales, el coronel Elam Ferreira. Muchas gracias a los vicerrectores, a los directores, a los cibernautas, a su equipo de trabajo en la universidad. Paulo, que ha colaborado en forma insistente, y Luis también en este trabajo. Y para mí es un orgullo poder hacer parte de la iniciativa que están realizando desde la Escuela Militar. Agradecer a Guatay Andalucía, que es la Unión de Autónomos y Emprendedores de Andalucía, que me proporcionó el material técnico para poder elaborar las medidas que fueron implementadas. Agradecer a Nomads, que me permite estar junto con ustedes. Y de nuevo felicitarlos, porque creo que como primer paradigma para la conferencia de hoy, nada será como lo fue antiguamente. Todo cambiará. Y creo que ustedes están realizando un trabajo pionero en el sentido de poder visibilizar la importancia de que los alumnos puedan trabajar en esta metodología nueva y diferente. También quería agradecer, antes de iniciar la conversación, a todos los ingenieros, de todos los alumnos, de todas las regiones de Bolivia que hoy están participando, de los países que fueron nombrados, e iniciar fundamentalmente diciendo lo siguiente. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy crudos, muy complejos, en los cuales la importancia de las políticas públicas y de las medidas son fundamentales para que los resultados sean con el menor impacto posible sobre la sociedad. En el Reino de España fueron decretadas algunas medidas que son consideradas por la Organización Mundial de la Salud como un modelo. Estas medidas fueron trabajadas a partir de un concepto fundamental, que es lo que se llama un estado de emergencia, en el cual el gobierno central se apropia momentáneamente de las competencias de las provincias, en este caso aquí las comunidades, para poder tener armonización, sistematización en la aplicación de tales medidas. Lo primero que me gustaría resaltar son las medidas sociales que fueron definidas y aplicadas desde el primer momento. Lo primero fue la creación de un fondo para financiar prestaciones básicas y con especial atención en la asistencia sanitaria de las personas mayores y las personas dependientes. Y ahí hago un primer paréntesis. El grupo más golpeado en España, son de las personas mayores de 60 años con determinadas enfermedades crónicas. Ahí es donde está el mayor golpe y la mayor cantidad de muertes, infelizmente, en las comunidades más afectadas, que son en el norte de España, el País Vasco, Cataluña, que son fundamentalmente las comunidades más al norte, y en la Comunidad de Madrid,
que es la capital de España. La segunda medida importante en términos sociales es la ampliación de la protección en el suministro de energía, agua y los servicios de telecomunicaciones. Es la importancia del no corte por el no pagamiento de estos servicios básicos para la población. Y el tercer punto importante en términos sociales es la garantización al derecho de la vivienda, lo que significa que ninguna expulsión o ninguna salida de las viviendas podrá ser realizada en cuanto dure el estado de emergencia. Estas medidas sociales tienen como objetivo la protección de las personas que tienen más necesidad. En términos de medidas laborales, los trabajadores asalariados podrán adaptar y reducir su jornada de trabajo, lo que significa que algunas actividades están permitidas, las actividades llamadas esenciales. Otras actividades están incentivadas a través del teletrabajo, que es una forma operativa de realizar funciones que antes eran físicas, presenciales, y que será una tendencia de aquí para frente. Esto será una tendencia. Después, la segunda medida importante es que se recoge la exención a favor de las empresas. Significa que las empresas dejan de pagar los impuestos durante el periodo de excepción, lo que facilita de alguna manera que las empresas eviten el despido, que es una consecuencia natural de la no actividad. La tercera medida tiene que ver con los autónomos, un sector muy importante para el capital social de España. Los autónomos que se vean reducidos significativamente, hasta un 80% de ingresos, pueden percibir una prestación por el cese de actividad. Esto a partir del mes de marzo. La primera será esta semana, en el mes de abril. Y por último, en términos laborales, me gustaría destacar que con este objetivo de minimizar el mantenimiento del tejido laboral, se examina y se exonera al empresario de la prestación para la seguridad social. Es decir, no se paga, los empresarios no pagan lo que deberían pagar a la contribución a la seguridad social, ni de ellos ni de sus empleados. Estas medidas se complementan con medidas en términos económicos. Las medidas en términos económicos tienen cuatro líneas. La primera es que se aprueba una línea de avales, de garantías públicas que permite movilizar al sector privado, y el Estado es la garantía para la concesión de los empréstimos. La segunda es una reestructuración de créditos a empresas agrarias afectadas fundamentalmente por la sequía, considerando el tejido productivo de la región sur de España, que es mayoritariamente agroindustrial y en periodo de cosechas de muchos productos agrarios. La tercera medida económica importante es un programa de apoyo para la digitalización y la investigación y el desarrollo de las pequeñas empresas para facilitar la implementación del teletrabajo. Esto es una suerte de medidas que son absolutamente compatibles unas con la otra y que hacen parte de una estrategia. Y la cuarta medida es la reforma en la normativa sobre las inversiones exteriores. Esto es muy importante para impedir que empresas de países fuera de la Unión Europea puedan hacerse con la compra de las acciones y hacerse mayoritarios, porque obviamente que todos los mercados sufren con esto y el precio de las acciones de la bolsa baja, y algunos países o algunos fondos pueden aprovechar esto para comprar las acciones y detener las acciones mayoritarias en un proceso complejo. Hay una serie de medidas que me gustaría resaltar que tiene que ver con el apoyo a la investigación científica. El apoyo a la investigación científica es fundamental en este momento. Por eso que es muy importante y muy válido lo que la escuela está realizando en este momento en Bolivia, porque aquí se están destinando fondos para la investigación frente a esta emergencia sanitaria para la realización
o para la producción de una vacuna al COVID-19, que esto será, a rigor de verdad, la solución a futuro. Algunas personas dicen que demoraría 18 meses, otros 12 meses, en fin, pero la solución la tendremos cuando tengamos una vacuna. Mientras tanto, tendremos que luchar esta guerra contra este enemigo. A mí me gustaría destacar algunas de las acciones que fueron implementadas a partir de estas medidas. Obviamente que las medidas anteriormente citadas tienen un sustento en medidas sanitarias. Las medidas sanitarias, ustedes las conocen, Bolivia las está implementando también, que tienen que ver con el aislamiento, con el salir a la calle a partir de determinados días, con la distancia cuando uno va a un establecimiento comercial que esté autorizado, con el uso de luvas, de guantes, con el uso de mascarillas, con la limpieza constante con agua y jabón, de lavarse las manos, que es lo básico, con estornudar tapándose y de alguna manera con una distancia considerable al resto de las personas. Medidas sanitarias básicas que lo deberíamos hacer en el día a día, pero que en este momento son fundamentales para poder evitar esta contaminación que nos está aconteciendo, o esta pandemia que nos está aconteciendo en el mundo. Esas acciones implementadas básicamente tienen que ver con el financiamiento para el refuerzo de los servicios sanitarios. Obviamente que se reforzó los servicios sanitarios con la contratación de enfermeros, de médicos, con la implementación a partir del trabajo de las Fuerzas Armadas de los hospitales militares, con la disponibilidad de recursos financieros para las comunidades, para la compra de equipamientos básicos y fundamentales, como son las mascarillas, como son los diferentes equipamientos que precisan la línea de frente de esta batalla, en esta guerra, que son los sanitaristas, que son los grandes cuidadores de esta situación. Los sanitaristas, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de la Policía Civil, en este caso, de la Policía Militar, de la Guardia Metropolitana, de la Policía de las ciudades, que precisaban, obviamente, y que precisan, obviamente, de estar equipados para evitar una tragedia mayor en aquellos que están en la línea de frente. También fueron implementadas la acción de la inversión en gastos sanitarios extraordinarios, es decir, obviamente para las compras necesarias fueron implementadas medidas que posibilitasen reducir la burocracia para la compra de productos que son necesarios para combatir el coronavirus, como es llamado. Por otro lado, hubo una regulación de precios de los medicamentos y de material esencial para evitar la especulación por parte del sector empresarial. Hubo también centros y establecimientos sanitarios, como dije anteriormente, de carácter militar para reforzar el sistema de salud, lo que hay bastante en España. Los seguros médicos también fueron privatizados y disponibilizados a los diferentes departamentos, es decir, las diferentes clínicas o hospitales privados pueden ser apropiados momentáneamente por el Estado para resolver lo que es la emergencia sanitaria que es una de las fases más crueles y más difíciles en esta primera etapa del proceso. Fueron realizados como acción también la suspensión en las rotaciones de residentes. Las personas que estaban en el último año de la universidad tuvieron la oportunidad de comenzar a trabajar de forma más rápida. Fueron contratados residentes, obviamente, en el último año de formación, en el área de medicina, en el área de enfermería y en un área muy importante, que es el área de psicología. Porque esto tiene un impacto psicológico, el aislamiento tiene un impacto psicológico muy grande en la sociedad. Y esto precisa de apoyo. Y el apoyo se da a través de la psicología, a través de los especialistas. También fueron reincorporados médicos y enfermeros menores de 70 años que ya están jubilados y que fueron reincorporados al sistema sanitario para fortalecer este sistema sanitario. Fueron suspendidos todos los servicios de expedición y renovación de documentación y de juicios, de pasaporte, de DNI, es decir, se suspendió
en los últimos 30 días y va hasta el final del mes de abril. Cualquier tipo de proceso, proceso judicial, proceso administrativo, obviamente que continúa el accionar de la justicia en aquellos que son los delitos que son cometidos infelizmente en el no cumplimiento de las medidas que el gobierno decretó, y también en aquellos delitos que son cometidos aprovechándose la oportunidad que está pasando este país. Y por último, como decía anteriormente, aquí las Fuerzas Armadas ampliaron su participación en el traslado de enfermos. España tiene algunos territorios de ultramar, vamos a llamar de alguna manera, que son islas, las Islas Baleares y las Islas Canarias, y también tiene dos territorios en África, Melilla y Ceuta. Entonces, en estos territorios que son un poco más alejados y con el cierre de los transportes aéreos y el cierre de las líneas aéreas, los aviones de las Fuerzas Armadas están realizando los traslados de enfermos, y las líneas de tren que son mayoritariamente estatales, están utilizando para llevar enfermos de una comunidad para otra cuando necesario. Estas acciones implementadas se complementan de alguna manera con medidas de corte estructural. Ese corte estructural significa que fueron establecidos que las diferentes instituciones, vamos a llamar así, privadas, que tuvieran la capacidad productiva de realizar mascarillas, trajes, en fin, respiradores, los diferentes tipos de elementos que son necesarios, las fábricas puedan ser utilizadas en este sentido. Y hay algunas de las grandes fábricas en España que están trabajando en la producción incesante de ese material escaso en este momento. Esto nos posibilita o nos muestra que nos encontramos delante de un gran desafío. Un desafío sanitario, por un lado, con un gran número de muertes, infelizmente, en España, un gran número de muertes. Diariamente mueren más de 500 personas, llegó a casi a 1000 personas por día. La curva se está estabilizando en una suerte de meseta, pero todavía continuamos con muchas muertes, continuamos con muchos contaminados, a pesar de las medidas de restricción y de aislamiento social. Esto hace que el gobierno, de forma continua, de forma diaria, de forma casi que horaria, disponga de nuevas medidas y de nuevas soluciones para enfrentar esta guerra que nos está tocando vivir. Pero lo que está dejando muy claro esto es que cuanto mayor sea el aislamiento, menores son las muertes. Esto está muy claro con otros países que no hicieron lo mismo, países del norte de América, como Inglaterra, que nos demuestran que la negación a esta situación va a hacer perder muchas vidas, y de forma muy trágica, porque para que ustedes tengan una idea, en los entierros de estas personas que fallecen no se dejan ir a más de 2 personas. No hay más posibilidad de que se concurran a esos sepelios o a esos entierros más de 2 personas, lo que significa un trauma muy grande para una familia que, además de perder un ser querido, no tiene la posibilidad de ser despedido. Entonces eso hace que esta situación tenga aquí de alguna manera un momento de meseta. Otros países lo han hecho de una forma diferente, no sé si mejor o peor. Yo cuento la experiencia que vivo en el día a día, lo que acompaño en mi rutina, y esto nos dice que infelizmente la situación en América Latina está a llegar. Hoy conversaba con mi hija en Brasil y me comentaba ella que en San Paulo las personas todavía van a la calle y salen y hacen manifestaciones, y yo le decía, bueno, cuanto más salgan a la calle, más se van a morir.
más va a ser más difícil. Cuanto menos respeten el isolamiento, va a haber más muertes. Esto es simplemente leer los periódicos, acompañar lo que está aconteciendo en otros lugares del mundo, ver el caso de Checoslovaquia. Checoslovaquia tiene una tasa bajísima de muertes. ¿Por qué? Porque están usando máscaras desde el primer día que supieron que había este problema. Tenemos países interesantes también para estudiar, y no me quiero alongar mucho en esto, que son Corea y Singapur, pero esto tiene que ver con una cultura diferente a la nuestra, la latina. Es una cultura de más, vamos a decir así, no sé si más obediencia, pero de una disciplina un poquito mayor que la cultura iberoamericana. Esto significa un nuevo desafío para el mundo y para Bolivia, obviamente. Un desafío que yo lo reducí en el material que encaminé en 4 objetivos. El primero objetivo es minimizar los costos humanos de la pandemia sobre la población, obviamente. Esto es lo primer objetivo que debemos trabajar. El segundo es minimizar el impacto regresivo de la crisis, con acciones de alguna manera que protejan los ingresos de los trabajadores y especialmente de las personas más pobres. Esto significa la necesidad de la subvención del agua, de la luz y del gas, que yo sé que en Bolivia se está haciendo, el aporte en recursos financieros para planos para las personas que más lo precisan. Y el tercer objetivo es preservar la estabilidad macroeconómica. Esto es fundamental porque esto es necesario para tener la capacidad de retomar el crecimiento una vez que la crisis sanitaria pueda ser subsanada. Y el cuarto objetivo es una inversión importante en salud y en educación, que es un poco lo que se está realizando por parte de la Escuela Militar de Ingenieros, a las cuales yo creo que se debe felicitar por este tipo de iniciativas en un momento en que es muy difícil para todos. En este sentido, quería comentar también las medidas que fueron tomadas en el ámbito de las universidades. Hay una concientización constante sobre medidas de prevención. Hay un esfuerzo enorme por generar investigación, innovación, ciencia y tecnología. Hay una continuidad de las actividades académicas a distancia utilizando los medios digitales. Esto es fundamental. Obviamente, no está de más decirlo que las actividades de educación primaria y secundaria fueron suspendidas hace 1 mes y medio y se están haciendo a través de online. Otra medida fue la responsabilidad que se les otorga a los estudiantes en el autoaprendizaje. Esto es un desafío muy grande que usted, coronel Iván, va a tener en hacerle entender a los estudiantes que cambió la forma de estudio, que cambió mucho las cosas. Por eso, lo primero que dije, que nada será como antes. Y a veces cuando uno tiene una cierta edad es difícil entenderlo esto. Pero es una tarea educativa que tendremos que hacer, que es responsabilizar a los estudiantes de esa necesidad del autoaprendizaje. Y por último, 2 medidas importantes en el área de las universidades es la retroalimentación entre docentes y estudiantes. Es una retroalimentación, una forma de trabajo diferente al que se hacía anteriormente, y importante que los propios profesores también podamos adaptarnos a esta nueva realidad, tener la paciencia necesaria para que esto sea hecho. Y por último, los estudiantes también tienen que realizar análisis de los diferentes trabajos de investigación para poder hacer una implementación. Es decir, les cabe la responsabilidad también de cooperar, de devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad de alguna forma les dio cuando tuvieron la oportunidad de ingresar a la universidad. Esto significa que hay una suerte de interconexión entre las medidas sanitarias y las medidas económicas. Esta interconexión es fundamental porque no son compartimentos estancos, son absolutamente medidas que tienen como dije anteriormente, una sistematización, una organicidad, un planeamiento, primero con el cuidado sanitario, después con el cuidado laboral, después con el cuidado social, con la manutención del tejido social. Es decir, que no nos causen más muertes por pobreza
y que esto pueda ser protegido a través del Estado. El Estado está en el momento de hacer su intervención, está en el momento de devolverle a la sociedad aquello que la sociedad aporta en términos de impuestos. Entonces esto significa que tendremos un impacto en América Latina muy violento, muy fuerte. El Producto Bruto Interno va a disminuir en forma fabulosa, se va a cambiar mucho la forma de comercio, el turismo, los negocios, en fin, tendremos un nuevo mundo. Mucha gente dice que el efecto será tan devastador como la crisis monetaria del siglo pasado, de 2009, 2008, la crisis financiera, estamos haciendo referencia, pero otros dicen que será una crisis que va a ser difícil de remontarse en los próximos 18 meses. Yo creo que esto que está pasando aquí en España o en Europa está comenzando a llegar ahí a América Latina. Yo veo con muy buenos ojos, con mucho entusiasmo que las universidades, en este caso la escuela, esté posibilitando que las personas puedan, en fin, escuchar a otras personas que tienen un cierto conocimiento sobre cómo se está manejando esta situación. Entonces, esta pandemia, como digo, va a ayudar también a llevar a cabo una revisión de nuestras concepciones sobre democracia, sobre prácticas de gobierno, para adaptarlas a nuevas herramientas que son fundamentales en este momento. Esto tiene de alguna manera un impacto también en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema de las organizaciones que componen, de las agencias, perdón, que componen el sistema de Naciones Unidas. Y tiene un impacto fundamental en aquello que estábamos trabajando con mucho entusiasmo hasta la aparición de la pandemia, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos pactuado hasta 2030, los países signatarios de la ONU, 17 objetivos y varias metas, con varios indicadores que tendríamos que cumplirlas hasta esa fecha. Obviamente que todo esto nos hace repensar cómo el COVID-19 afecta a los objetivos de desarrollo sostenible, cómo aprovechar esta crisis para generar oportunidad. Y en el caso de la universidad, yo creo que del sector académico y en especial de la escuela, yo creo que la oportunidad está en fortalecer el objetivo 17, que son las alianzas. Después voy a explicar un poco más lo que pienso al respecto, pero creo que siendo la escuela una de las más prestigiosas instituciones de Bolivia, con larga tradición y con gran esfuerzo por parte de su rector, de sus directores, de sus vicerrectores, de sus alumnos, de sus profesores, de los técnicos que trabajan en la universidad. Esta sería quizás un más grande desafío que tiene de su larga existencia. Entonces yo les dejo como referencia esta importancia de poder pensar, repensar los 17 objetivos, pensar en el 17 en especial, que habla fundamentalmente de las alianzas entre el sector público y el sector privado, la transferencia de tecnología por parte del sector privado al sector público para la elaboración. Entonces yo me permití dejarles a ustedes material que seguramente podrá ser disponibilizado para aquellas personas que tengan interés en una lectura más profundizada y aconsejar a usted, magnífico rector, y su equipo, que podamos trabajar en el objetivo 17, que es alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y en especial el 17.16, que habla de la mejora de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, y el 17.17, que habla sobre el fomento y la promoción para alianzas en las esferas público y privadas y junto con la sociedad civil. Estos son dos desafíos grandes que tienen que ver un poco con los lemas o con las directrices de quedarse en casa, de aprender en casa, de enseñar desde casa y trabajar en casa. Pero para todo esto precisamos fundamentalmente de la alianza entre el sector público y el sector privado.
Por eso tenemos una hoja de ruta llamada Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esa hoja de ruta tenemos las metas, tenemos los objetivos muy claros y tenemos los indicadores claros para medir si nuestras acciones han tenido el resultado deseado. El lema que el gobierno de Bolivia tiene es muy interesante, muy importante, y que eso cumplido evitará tener demasiados muertos o que fallezcan personas. Yo me quedo en casa. Esto es una situación muy difícil. Psicológicamente, después de un cierto tiempo, comienzan a haber problemas si no hay una rutina, si no hay una disciplina, si no hay un apoyo psicológico. Entonces esto tiene mucho que ver con el comportamiento de las personas. La cantidad de personas fallecidas será proporcional a la disciplina que tengamos. Esto es simplemente acompañar lo que pasa en el mundo. No estoy diciendo nada más de lo que veo y lo que acompaño en el mundo. Este lema de yo me quedo en casa del gobierno tiene que ver mucho con que este virus lo paramos unidos. Y lo paramos pensando en el otro, no pensando en nosotros. Pensando en las personas mayores, que como dije anteriormente, son aquellos que tienen más propensión a fallecer, a pesar de que los datos que hoy leí en Brasil son de personas jóvenes, lo que me llama la atención, pero en el caso de Europa son los mayores. Son aquellos mayores que nos ayudaron a construir lo que tenemos hoy como sociedad, que ayudaron al pueblo de Bolivia a hacer lo que hoy es, que son nuestros abuelos, nuestros padres. Es por respeto a ellos que debemos quedarnos en casa. Entonces, yo, de nuevo, me gusta recalcar fundamentalmente que las personas que consiguen de alguna manera colocar un granito de arena son las personas que piensan un poco diferente en los momentos difíciles. Entonces, coronel, permítame tutearlo, decirle, doctor Iván, lo felicito. Lo felicito porque muchas personas criticaron y me criticaron por hacer esto, como mostrar como medidas ejemplares. Yo dije, no sé si son cumplidas por la población, pero hay un pueblo que quiere escucharlas, quiere saber de qué se trata. Y hay un coronel con un equipo de gente que está interesado en saber de qué se trata. Y esto creo que es fundamental. Y en este sentido, nosotros estamos absolutamente a disposición desde Huatae y desde NOMAD para poder colaborar con la posibilidad de un trabajo sistemático de ustedes con universidades de América Latina, con universidades de España, en las cuales ya tuvimos un contacto, inclusive a partir de la conversación que mantuvimos ayer, para ver si conseguimos en el mes de julio o en el mes de agosto, poder tener una carrera como la que usted está planteando, como la que usted está proponiendo, como la que usted está visualizando, que es la posibilidad de que exista tecnología suficiente para que el futuro sea un poco más saludable para este tipo de situaciones. Entonces, no sé si el tiempo me agotó, creo que sí, me dijeron que eran 45 minutos, ya fueron 43. De nuevo quería decirles que desde España, desde Andalucía, desde Sevilla, estamos a disposición para poder colaborar con ustedes, para poder dar continuidad y que esto no sea un evento que se lo lleve el viento, y sí una parte de un programa. Agradecer públicamente a Pablo, porque sin conocerme presencialmente apostó y creyó en mí. Agradecer también a Lucho, que ha trabajado fundamentalmente en esto, y al coronel Elam, que ha sustentado a Pablo en el sentido de poder avanzar en esta conferencia. Espero que esto sea el inicio de un trabajo conjunto. Muchísimas gracias, coronel Iván. Disculpe tratarlo con este atrevimiento, pero lo felicito. Felicito a su equipo y espero que
los ingenieros que nos están escuchando, los alumnos que nos están escuchando, los países de otros lugares, puedan entender que estamos colocando un grano de arena en hacer que las personas puedan discutir, escuchar, platicar, imaginar soluciones a un problema gravísimo, que nos está viniendo, que aquí está en el pico, pero que ahí infelizmente está llegando, y espero que cada uno de nosotros o cada uno de ustedes pueda hacer su parte, pueda proteger a nuestros mayores y pueda trabajar para que Bolivia tenga el menor dolor que sea posible. Muchas gracias. Te escucho, Pablo. Agradecemos la presentación de nuestro expositor por compartir como fuente de información directa sobre las medidas sociales, económicas y sanitarias del país de España ante la pandemia del COVID-19. Pero, Santiago, ante este contexto, es importante también comprender qué medidas deberían tener las universidades en Bolivia ante la pandemia del COVID-19, independientemente que sean integrantes en nuestro país del sistema de la Universidad Boliviana o universidades privadas. Para eso vamos a pedir en esta ocasión la opinión como autoridad académica del coronel Iván Omonte Cejas en su calidad de rector de nuestra Casa de Estudios Superiores. Buenas tardes, coronel, y bienvenido. Muy buenas tardes a todos los participantes de este espacio de reflexión, de este espacio académico en línea. Un saludo muy especial a Santiago Gallo, que una magistral exposición sobre la realidad que se está viviendo en España y en otros lugares de Europa. Bueno, el rol de nuestras universidades acá en Bolivia, tanto públicas, privadas, universidades indígenas y universidades del régimen especial, que creo que hacen un total de 84 universidades que se encuentran en los 9 departamentos, en sus niveles de grado y posgrado. Considero particularmente que nuestras universidades acá deben trabajar y actuar en el marco de la proactividad y la resiliencia. Es decir, los directivos, los docentes, los estudiantes, el personal de apoyo de cada universidad debe mostrar una actitud positiva, activa y de mucha iniciativa ante esta crisis global y compleja. Los que somos parte de una universidad debemos ser capaces de hacer frente a esta adversidad y debemos tener la suficiente valentía, pero sobre todo la capacidad de reinventarnos y seguir adelante. Por ello, considero que las universidades deben poner a disposición de la lucha contra el coronavirus todos los recursos humanos capacitados, sus capacidades de investigación y sobre todo sus conocimientos. El ámbito en el cual deben trabajar, o en los ámbitos en los cuales considero que debe estar el rol de las universidades, deben estar circunscritas en lo académico, en la investigación, lo investigativo y la interacción social. La interacción social interna y externa, o sea, es decir, las relaciones internacionales, ¿no?, de las universidades como tal. En lo académico deben tener la capacidad de migrar del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial, las que teníamos actualmente, al proceso de enseñanza y aprendizaje digital o en línea. Y en un posible futuro inmediato, 1 o 2 años, considero yo,
lograr una educación que utilice pues las tecnologías inmersivas, es decir, la realidad virtual, la realidad aumentada. Con estas dos tecnologías, considero que sí vamos a poder hablar de una educación superior virtual. Porque también es necesario reconocer que en este momento la educación en línea, la educación online, tiene sus falencias, porque no se aproxima a la realidad de la enseñanza y aprendizaje, ese proceso que se quiere la interacción entre el docente y el estudiante. Hay una separación ahí, hay una asimetría que debe ser reducida, pero gracias a Dios los avances de la tecnología, de las cibertecnologías en este momento, ya permiten hacer simulaciones con realidad virtual, sobre todo para aquellas ingenierías, aquellas carreras que son altamente experimentales. Entonces, es ahí donde se tiene que trabajar, conseguir que esas carreras que son altamente experimentales aprovechen esas tecnologías inmersivas de realidad virtual y realidad aumentada. Considero que en unos años las empresas como Microsoft, Google, van a poner a disposición nubes o clouds donde van a estar instalados los laboratorios y talleres donde realmente vamos a hacer la práctica. O sea, se van a simular esos escenarios prácticos y experimentales. La migración del mundo educativo analógico al mundo cibernético virtual es algo inevitable. Esa maldita pandemia solo lo está agilizando. Y es la realidad. Es momento de ir cerrando la brecha digital, no de ampliarlo. No entrar en una educación que aproveche las tecnologías digitales es abrir más las brechas digitales que hay entre los países desarrollados y los que no lo son. Entonces, las universidades en Bolivia deben extremar esfuerzos en la utilización de las plataformas de educación en línea. Existe tecnología, tanto de pago como tecnología libre que puede ser utilizado. Estamos en el tema, el Google presenta Classroom para que puedan llevar adelante las clases en línea. Es gratuita. Ya hay infinidad de plataformas que pueden ser utilizados, ¿no? Pero también es cierto y también es momento de reconocer, porque este es un espacio de reflexión, ¿no? Que nos permitan ver las cosas que están mal para poderlas mejorar. Y es en ese sentido que es justo reconocer que en nuestro país la cobertura del servicio de Internet, o sea, no ha llegado a todo lado. Entonces, son pues las operadoras telefónicas que se encuentran en el país las que deben cesar esa brecha. Ellos deben trabajar de manera urgente, porque este tema es importante. Deben trabajar y extremar también esfuerzos para poder ampliar su cobertura, para poder ampliar el ancho de banda y fundamentalmente seducir los costos, los precios en los cuales se está brindando el servicio de Internet en el país. Entonces es un reto y somos las universidades que debemos exigir esta situación y lo deben hacer en el menor tiempo posible. La tecnología lo permite. Tenemos un satélite, Tupac Katari. Si se lo implementó era justamente para que lleguemos a través del satélite con el servicio de Internet a los lugares donde no llega la fibra óptica. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esa estrategia para que el satélite Tupac Katari brinde esos servicios a un precio razonable? ¿Y por qué no decir de manera gratuita a aquellos lugares donde no llegan los otros servicios de las operadoras telefónicas privadas o públicas? Entonces,
Las operadoras telefónicas deben invertir, repito, en la ampliación de su cobertura y la mejora de su ancho de banda y mejorar los precios. Asimismo, nuestros docentes, muchos de ellos son pues de la generación X o Y. Deben mejorar sus estrategias pedagógicas y didácticas para dar clases en ambientes digitales. Ello exige compromiso y una mayor capacitación, autocapacitación en estas herramientas tecnológicas. A nuestros estudiantes, a los estudiantes cibernautas que nos escuchan en este momento, deben mostrar mayor proactividad en pasar las clases en línea, en vista pues de que ellos son nativos digitales. Son los llamados de la generación Z. O sea, ellos conocen perfectamente estas cibertecnologías, ya que los jóvenes están al día en el manejo de las diversas herramientas, como ser las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp. Los jóvenes ya son habitantes del ciberespacio o del espacio cibernético. Entonces es más fácil para ellos entrar en este mundo. En lo que se refiere a la investigación, las universidades deben presentar a la sociedad, pero sobre todo a las empresas e industrias, diseños, modelos y productos para ser fabricados en grandes cantidades. Es importante señalar que en nuestro país, las universidades, particularmente la Escuela Militar de Ingeniería, no tienen capacidad de fabricación pues en masa o industrialización masiva. Por ello, la necesidad urgente de que las empresas trabajen de la mano con las universidades. Nosotros como Escuela Militar de Ingeniería, por ejemplo, hemos propuesto varios diseños de productos que vayan a contribuir a este tema de la pandemia. Cuando estaba escaseando, por ejemplo, el alcohol en gel, se ha presentado a la sociedad una dosificación, los pasos para poder preparar de una manera fácil, casera, vayamos a decir, una fabricación casera, pero efectiva de dicho producto y otras alternativas que les hemos dado para que puedan hacer las desinfecciones en sus casas, de sus alimentos. Por ejemplo, la utilización del hidróxido de calcio en una mínima proporción. Ello ha frenado de alguna manera el agio y la especulación que estaba habiendo con estos productos. Entonces, esa es una forma de trabajo que debe hacer la universidad. Se propuso también el diseño para la fabricación de un termómetro láser, que uno en el mercado no lo puede encontrar ahora. Y si lo encuentra, lo va a encontrar a precios que cuesta acá 300 bolivianos, ahora cuesta 900, 1000 bolivianos. Entonces, la industria, la empresa boliviana debe agasar estos prototipos y debe fabricarlos. Se ha propuesto el diseño de un barbijo impreso en 3D, el diseño de fumígenos y desinfectantes, el diseño de túneles de desinfección. Y en este momento se está trabajando en 2 modelos de respiraderos. La pregunta ahí, por ejemplo, ¿por qué 2 modelos? Porque nosotros hemos visto que uno de los modelos tiene una seria deficiencia en el tema del abastecimiento. Esa parte que simula el pulmón, donde se le da el empuje para que bote el aire, por ejemplo, que es de un material sintético, se desgasta en 24 horas y usted no lo consigue en ningún lado acá en Bolivia. Entonces, tenemos que proponer otra alternativa y se está trabajando en esa otra alternativa que va a ser más eficiente, ¿no? Entonces, es difícil el trabajo, la tarea, pero estamos en eso. Debo, por ejemplo, enfatizar sobre las industrias, las empresas que deben reinventarse. Esto es una guerra, acá lo ha dicho el doctor. Y en tiempos de guerra nos viene a la mente, por ejemplo, las fábricas que realizaban ollas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, se han tenido que convertir en fábricas de misiles, o sea, de cohetes o de munición. Entonces, las industrias tienen que ver sus capacidades y cómo tienen que se adaptar esas maquinarias que tienen. Y son, pues, protagónicos en este momento las empresas.
pero deben ir de la mano con la universidad. ¿Dónde están, por ejemplo, los laboratorios farmacéuticos? ¿Dónde están los laboratorios de análisis que existen en Bolivia? ¿Qué innovación están proponiendo? ¿Dónde está la capacidad de nuestras empresas para producir unos simples barbijos? Aquí hago el llamado a las empresas que fabrican plásticos, por ejemplo. Ellos pueden fabricar los barbijos en grandes cantidades. Nosotros como EMI, como universidad, tenemos el modelado. Solo falta la matriz, el molde en acero, y luego a eso se le inyecta el plástico. Nos acercamos a unas cuantas fábricas. Nos dijeron que primero les deberíamos asegurar el mercado. Da pena decirlo, pero se lo debe decir. Con respecto a los barbijos, el artesano es ingenioso. Ya están vendiendo barbijos hechos de tela y te dicen son lavables, reutilizables. Pero ¿dónde está la universidad para decirles mejoren su diseño? Coloquen a esta simple tela 3 filtros. Una gasa de algodón. El algodón es un filtro. Luego coloquen otro filtro o una capa de 5 milímetros de poliuretano. Poliuretano, esponja. Y eso tenemos en grandes cantidades, hay fábricas de esponja acá. Entonces, y el barbijo va a ser más funcional. Y luego sometan a prueba ese diseño. Entonces, bueno, para terminar, en lo que respecta a interacción social, las universidades deben conformar una red de voluntariado para diversas tareas, desde tareas simples de desinfección hasta tareas de atención médica y de enfermería para los enfermos con coronavirus. Me explico. Lo que decía el doctor en una de las medidas que están realizando en España. O sea, las universidades que cuentan con carreras de medicina, biología, enfermería, bioquímica, psicología, deben ir preparando a los estudiantes desde el nivel, yo considero incluso, no tan como allá del último año, o sea, más abajo incluso, o sea, desde el tercer año, para apoyar en los hospitales donde se encuentran pues los pacientes o los enfermos con coronavirus. Ello amerita una preparación rápida. Señores, debemos planificar y estar preparados para el peor escenario, porque en tiempos de crisis hay que planificar en el peor escenario. No podemos ser tan optimistas. O sea, hay que prevenir antes que lamentar. Bueno, las universidades deben crear conciencia en la gente a través de mensajes, spots publicitarios, elaborados, bien elaborados, que lleguen pues como algo educativo y que transformen la conciencia y les hagan más responsables, que los ciudadanos sean más responsables y disciplinados, hacer énfasis en la higiene personal, en la higiene de la alimentación, trabajar más en el tema de la prevención. Se pueden ir generando más ideas para las diferentes carreras con las que cuentan las universidades en Bolivia, ¿no? ¿Qué pueden hacer los de la carrera de ingeniería civil? ¿Qué pueden hacer los que están estudiando arquitectura? ¿Qué pueden hacer los que están estudiando para abogados? Creo, sinceramente, que todos podemos ser útiles, todos podemos aportar y no representar obstáculos. Sigamos adelante, ya que solo el conocimiento, la educación y la fe en Dios nos va a llevar a ver la luz de mañana. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al magnífico rector de la Escuela Militar de Ingeniería, a nuestro expositor internacional, Santiago, realmente agradecidos por la exposición de esta tarde. Vamos a proseguir, por favor, con las preguntas que se han planteado en el chat de participación. Rápidamente leemos algunos comentarios. Dice: muchas felicidades a la Escuela Militar de Ingeniería y a su persona por esta información muy valiosa, ya que nada volverá a ser lo mismo. Por acá dicen: mil felicidades, Escuela Militar de Ingeniería, información muy valiosa para nosotros y a seguir adelante con la educación online.
Por acá dice Néstor, planteo al gobierno entrante que el servicio de Internet sea un derecho básico a un precio accesible y dar mejores oportunidades a todos para dar paso a la educación virtual. Esto como primer punto. Pepe Camacho nos dice, interesante, buena propuesta. Gabriel nos dice, estamos en guerra, guerra con la forma de pensar de las personas. José Miguel Morales nos lanza una pregunta. Dice, si la cuarentena sigue, ¿qué pasará con el año académico? ¿Es recomendable suspender todo y seguir con las clases o seguir con las clases virtuales? Vamos a trasladar, por favor, esta pregunta a nuestro señor rector de la Escuela Militar de Ingeniería. La Escuela Militar de Ingeniería va a seguir adelante en la propuesta de la educación en línea a través de las herramientas cibertecnológicas que hoy el mundo nos presenta. Soy también convencido de que existen carreras altamente experimentales que en este momento no están alcanzando el nivel, la calidad que debería alcanzar. Eso es indudable. Pero es la única herramienta, es el único modo de seguir adelante enseñanza. Debemos continuar. Seguramente cuando ya los niveles infectados bajen, vamos a adoptar otras medidas que van a ir a reforzar a las carreras experimentales. No va a ser, una vez que pasemos la cuarentena, igual vamos a llevar adelante las medidas de bioseguridad. Entonces, nosotros como universidad ya estamos planificando, por ejemplo, el post de la cuarentena. O sea, ¿cómo vamos a recuperar las materias altamente experimentales, ¿no? Entonces está planificando. ¿Y cómo vamos a hacer las clases que van a volver a ser presenciales? Ya, pero con las medidas de bioseguridad. Entonces va a implicar un cambio incluso en nuestro horario, por ejemplo, porque se van a continuar con las medidas de bioseguridad. Esto no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, estamos apostando realmente, hemos visualizado de que las cibertecnologías, la enseñanza, aprendizaje, que en este momento es solamente online, es solamente en línea, ¿no? Pero tenemos fe de que en 1 año, 2 años, realmente la enseñanza virtual se lo va a poder hacer. Tenemos el comentario de Sarita, dice, excelentes palabras, es un momento de buscar nuevas alternativas y mejorar los sistemas que existan. Estamos en otra era y es momento de plantearnos nuevos retos. Otra pregunta, tenemos a Israel. ¿Cuáles son las medidas que debería tomar Bolivia para sobrellevar el COVID-19? Esta pregunta vamos a trasladar, por favor, al doctor Santiago Gallo. Bueno, primero felicitarlo, coronel Iván, realmente una aula de lo que se debe hacer desde la universidad, no solamente en Bolivia, sino en las universidades del resto del mundo. Una experiencia interesante que precisa, ojalá podamos tener la suerte de que esté grabado esto y podamos divulgarlo en las universidades de América Latina. Bueno, lo que yo no tengo la capacidad ni el deseo de injerencia en asuntos internos de un país. Lo que yo creo que lo que está haciendo el gobierno en Bolivia está bien. Vamos a decir así, hay medidas de aislamiento social que son fundamentales. El aislamiento social tiene que ver con las restricciones a la circulación de las personas, en las reuniones, en los cuidados necesarios cuando uno va a las compras, en que puedan estar funcionando
los servicios esenciales. Y por otro lado, en fin, este tipo de medidas tienen que ser complementadas con medidas sociales y con medidas de cuño económico. Las medidas sociales es atender a los más necesitados, a aquellas personas que de alguna manera no tienen la posibilidad de estar en la calle vendiendo sus productos, como es muy común en América Latina, y estas personas precisan tener un subsidio, precisan tener una ayuda, porque precisan llevar comida para casa, precisan pagar la luz, precisan pagar el agua, precisan pagar lo básico para continuar la manutención de su vida. Entonces, esas son medidas que el Estado debe hacer utilizando parte de sus recursos, de los recursos del Tesoro, de su colchón económico o financiero. Infelizmente, el Producto Bruto Interno va a disminuir, las personas van a tener necesidades, y es ahí donde la figura del Estado es importante para poder paliar esta situación. Pero es muy importante lo que decía el coronel Iván, y lo dijo con mucho dolor. Las empresas tienen que cambiar un poco también, los empresarios un poco la forma de ver, porque pedir mercado en un momento donde la situación es de necesidad es un poco complejo, por no decir una palabra un poquito más dura, egoísta, ¿no? Es decir, en este momento, lo dije anteriormente, nada va a ser como antes, nada. Y parece que las personas no lo entienden y no lo están entendiendo. Entonces es el momento de las empresas poder devolverle a la sociedad aquello que la sociedad les da cuando les compra, ¿no? O que la sociedad les dio, porque tienen infraestructura, porque tienen telecomunicaciones, que precisan ser mejoradas, como dijo el coronel. Vale, pero todo eso lo tienen porque alguien pagó la cuenta, ¿no? Tienen un suelo, tienen una carretera, tienen luz, tienen agua, tienen energía. Bueno, vamos a devolverle ahora a la sociedad lo que precisa. Entonces, es un poco lo que se propone con los ODS, que no dejar a nadie atrás. Nadie puede quedarse atrás. Y en este momento los más vulnerables son las personas de edad, son las personas que tienen una necesidad económica fundamental. Y creo que, bueno, que el Estado en este momento tiene una gran responsabilidad en poder hacer que estas medidas puedan ser de alguna manera interconectadas y que lo sanitario se conecte con lo social, se conecte con lo económico, se conecte con lo de la ciencia y la tecnología, y que sirva, como decía el coronel, para que aprendamos de esto, para que nos sirva de alguna cosa y para que entendamos que no va a ser como antes. Nos cuesta entender, hay que cambiar el chip, hay que cambiar el paradigma, pero será así. Muy bien, ya para cerrar esta ronda de preguntas, tenemos un comentario, dice, realmente se ve que el trabajo que está realizando la Escuela Militar de Ingeniería eh, es rescatable, creando prototipos. Sigan adelante. Por acá tenemos otro comentario, nos dice, muy buena la exposición de ambos presentadores, pero más me llamó la atención la del señor coronel, mismo que sería bueno que todas las casas de estudios superiores habiliten cursos virtuales que puedan aportar a conocimientos e incluso a la actualización de profesionales. En mi punto de vista, agradecida con la EMI por los cursos brindados. Tenemos esta última pregunta, por favor. ¿Cuán importante la participación de los jóvenes para trabajar en el desarrollo de la educación, las empresas privadas y la sociedad como tal en esta actualidad? Por favor, vamos a trasladar esta pregunta a cualquiera de los dos expositores, ya para cerrar, por favor. Coronel, por favor. Breve, y también le voy a ceder la palabra porque es importante conocer la experiencia, la opinión de personas que tienen un recorrido, un bagaje de conocimientos. Bueno, lo decía, nuestros jóvenes hoy son pues la generación Z, ¿no? Son la generación
los nativos digitales. Han nacido con todas estas tecnologías. Entonces, el papel de ellos, el rol durante esta pandemia y los conocimientos que ellos pueden aportar en las empresas, en las universidades donde están o en las instituciones donde están trabajando, va a ser fundamental. Ellos tienen ideas, como todos los tenemos, o sea, y tal vez ellos, como están en el mundo del ciberespacio, recorriéndolo por los diferentes redes sociales que existen, adquieren nuevos conocimientos, ven nuevas cosas, nuevas realidades que se pueden aplicar en el país. Entonces, y es una característica pues de estas nuevas generaciones que son emprendedores. Son emprendedores, entonces tienen en este momento la oportunidad de emprender la idea que les venga a la cabeza y que pueda solucionar o paliar en alguna medida los efectos de esta pandemia, ¿no? De este coronavirus. Doctor. Gracias, señor rector. Gracias. Bueno, es muy importante lo de la generación Z. Es decir, ellos son fundamentales en este momento. Y creo que tienen un papel y un rol importantísimo en este momento. El primero es la responsabilidad de las lemas, que es quedarse en casa, trabajar desde casa, estudiar desde casa. Y a partir de ahí, aprovechar todo su talento, aprovechar toda su innovación, su creatividad, su fuerza de voluntad para ser voluntarios, para trabajar de forma voluntaria. Entonces, un país se construye de algunas formas fundamentales. A primera de ellas es respetando siempre a nuestra historia, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Y la segunda es valorizando a nuestros jóvenes, no subestimándolos, sino dándoles una oportunidad, una posibilidad, como decía el señor rector, de ser emprendedores. Es abrirle la posibilidad a que su creatividad pueda brindar ideas a nosotros, los, entre comillas, más experientes, que nos posibiliten pensar de una forma diferente. Abrámosle la oportunidad, démosle la oportunidad a conversar mano a mano con ellos. Generemos espacios, coloquémonos en el lugar de ellos y seamos fundamentalmente resilientes. Hagamos de este limón, como dicen en Brasil, una limonada, y que ellos nos ayuden a sobrellevar esta guerra que nos está tocando vivir. Muy bien, agradecemos enormemente al señor coronel Iván Montesejas, PhD, magnífico rector de la Escuela Militar de Ingeniería, por su participación en este webinar. De la misma forma, al doctor Santiago Gallo, agradecidos enormemente a todos los participantes, a todos los cibernautas que nos han acompañado en esta tarde bastante productiva para nuestro país, para nuestra universidad y para todos los que estamos presentes. De esta manera concluimos el seminario internacional presentado por la Escuela Militar de Ingeniería, Medidas de Emergencia Sanitaria y Social de España, como modelo al mundo ante la pandemia del COVID-19. Tengan ustedes muy buenas tardes y sigan atentos, por favor, a los webinars que presenta la institución. Permiso.